Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión. Los saludos del Centro Internacional en Europa, en Madrid, y como siempre Jefferson Beltrán, subdirector del programa en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Como siempre, un gusto, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa. Un saludo a quienes nos ven y nos siguen hasta ahora en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa de la noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la tensión en Oriente Medio. Continúa, no baja. Israel acusó en las últimas horas a Irán de romper el alto el fuego y promete responder con fuerza. El ejército israelí aseguró haber interceptado más de 15 drones y misiles lanzados desde territorio iraní. El régimen de Teherán, por su parte, niega los ataques y acusa a su vez a Israel de ejecutar una nueva ofensiva contra Irán en la mañana de este martes. El cruce de acusaciones, Claudia, deja al descubierto la fragilidad de este cese al fuego anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario, en un mensaje a través de su red social, confirmó el sábado un alto al fuego total entre Irán e Israel para poner fin a lo que él llamó la guerra de los 12 días. El republicano se mostró contrariado este martes ante las violaciones de la tregua. Israel, tan pronto como hicimos el trato, salieron y lanzaron un montón de bombas, como nunca antes había visto. La carga más grande que hemos visto. No estoy contento con Israel. Ya sabes, cuando digo, bien, ahora tienes 12 horas, no salgan en la primera hora y simplemente les tiran todo lo que tengan. Así que no estoy contento con ellos, tampoco estoy contento con Irán. Pero me molesta mucho que Israel salga esta mañana por un cohete que no aterrizó, que fue disparado, quizás por error, que no aterrizó. No me gusta. ¿Saben qué? Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y con tanta fuerza que no saben qué demonios están haciendo. ¿Entienden eso? Lo oían diciendo, no me gusta lo que está haciendo Israel, no me gusta que haya lanzado ese cohete, tampoco me gusta lo que está haciendo Irán, es lo que dice Donald Trump ahora y después de salir a proponer y a decir que se había alcanzado este cese el fuego. Estados Unidos se sumó también el sábado, y usted muy bien lo sabe, a la ofensiva que Israel inició contra Irán el pasado 13 de junio contra objetivos militares y científicos nucleares del régimen del ayatolá Ali Khamenei. El presidente Trump ordenó el ataque contra 3 instalaciones nucleares iraníes, las plantas más importantes, la de Fordow, la de Natanz, la de Isfahán, consideradas las principales y como centro de enriquecimiento de uranio de la República Islámica. Para la operación, Estados Unidos utilizó, como ustedes también lo han visto en NTN 24 durante todo el fin de semana, una flota de los poderosos bombarderos furtivos B-2. Estos aviones tienen una capacidad gigantesca de llevar las bombas MOP o GBU-57AB, que es catalogada como la mayor bomba no nuclear, rompebúnkeres de penetración profunda en el mundo. Todos escucharon esos nombres durante años mientras construían esta empresa terriblemente destructiva. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representaba el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido total y completamente destruidas. Irán, el acosador de Oriente Medio, debe hacer la paz. Si no lo hace, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. La historia registrará que el presidente Trump actuó para negar al régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo.
Su liderazgo hoy ha creado un eje de la historia que puede ayudar a conducir al Medio Oriente y más allá hacia un futuro de prosperidad y paz. El presidente Trump y yo a menudo decimos, paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con mucha fuerza. La ofensiva de Washington fue respondida por Irán con ataques a bases estadounidenses en Irán y en Qatar. 11 misiles balísticos fueron derribados por el sistema de defensa qatarí, mientras que uno cayó en la base aérea de Al Udeid. El ataque al Estado de Qatar fue un acto inaceptable. Especialmente, el Estado de Qatar ha estado haciendo grandes esfuerzos diplomáticos para que la situación se desescalara, pero infortunadamente fuimos sorprendidos por tal ataque. Vamos con nuestros invitados. Muy interesante escuchar en qué está el tema hoy, porque las preguntas son muchísimas después de la muy impactante noticia durante todo el fin de semana del ataque en contra de estas tres principales centrales de enriquecimiento de uranio en Irán. Por supuesto, ha sido la noticia más importante. ¿Y qué se puede desprender entonces de la situación? Darío Hinchuk, que es físico nuclear y consultor en energía nuclear, el jefe de Relaciones Internacionales de la Comisión de Energía Atómica. Bienvenido, Darío Hinchuk, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué tanto quedó la capacidad de Irán de enriquecer uranio? ¿Cómo la podríamos describir? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué logró Israel y Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos, con los bombardeos de Estados Unidos, destruir en Irán? Bienvenido. Gracias por su comunicación. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el resultado de estos bombardeos. Hay noticias por el lado de Irán, por otro lado uno lo escucha a Trump que destruyó completamente, por el lado de Irán se escucha que lograron sacar el uranio enriquecido que tenían en sus instalaciones. O sea, la respuesta a todo esto no la sabe, yo creo que nadie, por lo menos que se haya hecho pública. Por otro lado, el mismo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho que no se sabe, digamos, de fuentes de terceros qué es lo que ha pasado con estos bombardeos. Lo que uno puede es empezar a hacer suposiciones o estimaciones en función de qué es lo que bombardearon, qué instalaciones se dañaron y cuál puede haber sido el daño. Pero insisto que yo creo que por ahora son solo suposiciones. Solo el que puede saber son los iraníes que estén ahí y que lo difundan al mundo. Profesor Darío, ¿qué capacidad tiene en este momento Irán para reconstruir su programa nuclear? Es evidente que la información con la que contamos es la que pues, ha circulado en las últimas horas y es mínima. Pero usted como físico nuclear, ¿qué nos puede explicar de la forma como Irán puede reconstruir ese programa luego de ese ataque que ejecutó los Estados Unidos? Bueno, tendríamos que ver un poquito, básicamente las tres instalaciones fundamentales en el programa iraní para producir una bomba atómica, digamos, son las instalaciones de Isfahan, las de Natanz y la de Fordow. El corazón, digamos, del programa iraní es producir uranio enriquecido, es decir, si ellos llegaran algún día a fabricar una bomba, o sea, hasta ahora nadie ha dicho que Irán tenga un arma atómica. Yo creo que lo ha desmentido Irán, terceros, hasta el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho claramente que en este momento Irán no tenía una bomba, un arma atómica. El tema es que Irán tiene la capacidad de enriquecer uranio, que sería la materia prima para eventualmente poder hacer una bomba. Ahora tú me dirás, bueno, también hay otros países que enriquecen uranio y no hacen bombas. ¿Dónde está
la diferencia. La diferencia está en que para poder hacer una bomba atómica necesitas uranio enriquecido al 90%. ¿Qué significa? Después técnicamente uno podría explicarle, si tenemos tiempo, qué es el uranio enriquecido. Pero digamos, la materia prima para hacer esa bomba es el uranio que uno saca de una mina que está en estado natural, le va haciendo distintos procesos para que ese uranio tenga más de un isótopo, ¿sí? El 235 de uno de los átomos, que es lo que explotaría, ¿sí? Entonces, Irán tenía la capacidad esa de enriquecer, y el tema es que lo que se declaró y lo que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica vieron es que tenía ese uranio enriquecido hasta un porcentaje del 60%. Ahora, para hacer una bomba yo necesito enriquecer hasta el 90%. Entonces, el problema es que no hay ningún uso pacífico de energía nuclear que justifique enriquecer ese uranio hasta el 60%. Es decir, si yo quiero hacer un combustible para una central nuclear, por ejemplo la de Boucher, que tienen ellos ahí, tengo que enriquecer hasta un 3%, 4%, 5%. Si quiero hacer combustibles para un reactor de investigación, para producir radioisótopos, tengo que enriquecer hasta un 20%. Pero más de un 20%, que es lo que ya se considera uranio altamente enriquecido, no hay un uso pacífico conocido. Entonces, yo a veces hago la analogía, es como si yo quiero hacer pizza, digamos, ¿sí? Irán, ¿qué tenía? Tenía harina, ¿sí? Pero no la tenía tamizada lo suficiente. Tenía que tamizarla un poquito más, hacerla más fina. Ahora, eso es la materia prima. Después tienen que tener la capacidad de tener el percutor, de conformar ese uranio en forma metálica. Es decir, hay varios procesos más entre tener la materia prima a tener la pizza terminada. Después tengo que tener cómo enviarla, tengo que poder hacer el delivery, tengo que tener la motito que me lleve la pizza. En este caso son los misiles capaces de transportarlo, enviarla al lugar donde quiero detonarla. Entonces, todo eso, digamos, Irán tenía como si yo tuviera un rompecabezas, de ese rompecabezas tengo el 70%, pero digo que yo no quiero terminar el rompecabezas. Entonces, esa es la discusión entre Irán, que sostiene que ese programa es para uso pacífico, y lo que otros estados dicen, bueno, pero ¿para qué tenés entonces todos estos ingredientes que a mí me indicarían que eventualmente vas a ir a un programa que no sea pacífico? Ahora, entre los bombardeos de Israel y de Estados Unidos, se dice que se destruyó gran parte de ese programa. La pregunta es, aunque lo hayan destruido, ¿se puede reconstruir? Si tienen el conocimiento, lo hicieron una vez, por supuesto que se puede reconstruir. Entonces, a mi juicio, a lo sumo lo que se logró es diferir en el tiempo la eventualidad de que tuvieran una bomba, si es que quisieran tener una bomba, ¿no es cierto? Pues a lo mejor solamente quieren tener los ingredientes y tenerlos en el estante, por las dudas. Sí. Claro, y para tener la atención y para poder generar precisamente este susto. Profesor Darío, usted ha dado en el punto que es en qué porcentaje está enriquecido el uranio, porque Irán ha dicho, como muy bien usted lo explica, es que su objetivo era civil, era pacífico, la generación de energía. Sin embargo, informes oficiales del mismo organismo Internacional de Energía Atómica advirtieron que Irán tenía ese uranio, como usted nos lo explica, al 60%, muy por encima de, según lo que ellos han explicado, el 3,67 de pureza que establece un acuerdo 2015, que son 6 potencias mundiales, y que efectivamente
obviamente quieren el uranio para esos fines civiles. El gobierno de Israel además acusó a Irán de haber enriquecido uranio a niveles cercanos al 90% necesarios para una bomba nuclear. Aquí la gran pregunta es entonces, ¿por qué el resto del mundo no se está dando cuenta? Le doy la bienvenida también al profesor Joe Ger, exoficial de las Fuerzas de Defensa israelí, además es experto en seguridad e inteligencia y bueno, él trabaja en Tecnon Cyber, que es una empresa muy importante, es el CEO de esta empresa con más de 25 años de experiencia asesorando multinacionales y gobiernos en temas relacionados con seguridad. Joe, frente a esta pregunta, frente a la pregunta de si Irán ya tenía el uranio al 90%, ¿qué pasó con el organismo de energía atómica? ¿Por qué esto no sacudió a las potencias internacionales antes de que ustedes comenzaran a atacar Irán? Hola, Claudia. Bueno, son muy buenas preguntas, todas las que han hecho acá y los que decía el profesor antes también. Esto es un tema también que tiene que ver con la característica de este régimen de Irán, décadas de negociaciones y prácticamente la palabra clave son engaños, ¿verdad? Ellos te dicen, mira, queremos un programa nuclear pacífico, inclusive los invitamos a sitios A, B, C y D para que puedan investigar y ver que estamos portándonos bien, pero lo que no te dicen es que tienen muchos otros sitios donde están procesando y enriqueciendo este uranio de esa manera. Entonces, la palabra clave ahí es esa, engaños, ¿verdad? Más engaños del régimen de Irán y muchos de esos engaños fueron, digamos, expuestos a la luz pública durante todas estas décadas por diferentes países, organismos, etcétera. Y bueno, y en esta ocasión pues se llegó a un punto en el que, digamos, Israel no podía quedarse con los brazos cruzados y esperar a ver si las amenazas que lleva cantándole Irán abiertamente 40 años de que la quiere destruir, pues se van a lograr con un Irán nuclear. Entonces, bueno, ahí vimos que básicamente, como se ha hecho mucho, no se le podía dejar al régimen más peligroso del mundo tener el arma más peligrosa del mundo y por eso fue que se dio ese ataque preventivo a Israel. También en un momento donde después de un año y medio, digamos, las condiciones operacionales también eran muy favorables, porque te recuerdo que en este año y medio todos esos proxies de Irán, como ya todos los conocen bien, Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica, etcétera, etcétera, tenían la posibilidad de, digamos, hacer mucho daño en caso de un ataque de Israel en territorio iraní. Ya con Hezbollah a un 30% debilitado, con un golpe mortal que le dio Israel en este año y medio pasado, por haber, digamos, entrado a lo que fue la masacre de Hamas del 2023 de octubre 7, Hezbollah desde el día siguiente empezó también a lanzar misiles y entonces pues Israel hizo toda una serie de operaciones y Hezbollah quedó básicamente parapléjico. Hamas también muy debilitado y entonces eso también le da un entorno operacional donde Israel también podía salir a casi 2.000 kilómetros, 1.200, 1.400 kilómetros de distancia a hacer operaciones sin preocuparse de que los agentes de Irán le ayudaran por el otro lado. Entonces yo creo que eso es una forma de ver también lo que ha estado pasando. Pues Joe, la inquietud crece también en las últimas horas tras conocerse la información del traslado que el régimen iraní habría hecho en secreto de 408.6 kilos de uranio enriquecido. Imágenes satelitadas publicadas por el contratista de defensa estadounidense Maxar Technologies mostraron lo que serían 16 camiones, todos ellos de carga, alineados en la instalación nuclear iraní de Fordow, pocos días antes de que Estados Unidos ejecutara estos ataques aéreos a gran escala. Algunos expertos en asuntos nucleares dan por probable la hipótesis de que los más de 400 kilos de uranio enriquecido estén almacenados en este momento en túneles cercanos al centro de conversión de uranio de Isfahán. Vamos a integrar a esta hora en Buenos Aires, Argentina. Está con nosotros también Claudia Alejandro Corbacho. Él es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de OSID, de la Universidad de SEMA, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Connecticut. Profesor Alejandro, bienvenido al programa La Noche y le quiero preguntar específicamente sobre esto. Si estas reservas de uranio fueron dispersadas por Irán a lugares secretos, ¿qué implicaciones tiene esto? Y me gustaría saber si es posible para la comunidad internacional controlar esta situación en este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, si esto es información es cierta, digo, porque como tenemos es información de inteligencia y si esto de hecho está sucediendo, bueno, han salvado una gran cantidad de material. Se calcula que a partir de esta cantidad se pueden producir unas 10 a 15 bombas, podrían producir de 10 a 15 bombas nucleares. Eh, Obviamente que es una reserva y retrasa, como bien había explicado el panelista anterior, ¿no? Retrasa el programa, pero no lo hace desaparecer, con lo cual la comunidad internacional debe mantener la preocupación en términos de mantenerse alerta y vigilante. O sea, esto pueden reconstruir en un tiempo, en un periodo no muy lejano, digamos, lo que perdieron o las capacidades físicas que perdieron, ¿no? Y los técnicos y los científicos los pueden también recuperar en un tiempo, que bueno, es un poquito más difícil de determinar, pero el conocimiento está. Y si está la materia prima que no ha desaparecido, bueno, eso se puede, como recién hablaban de una pizza, se puede empezar a juntar los distintos ingredientes para terminar de construir ese producto. Sí, y es algo muy importante, como veníamos diciendo, si se comprueba, porque obviamente todo esto son informaciones que van saliendo en los medios de comunicación y que vienen de estas empresas que, claro, saben mucho de seguridad. Esta es una empresa además satelital que según ellos han dicho, Maxar Technologies, 16 camiones, pueden seguir 16 camiones de carga alineados en la instalación nuclear iraní de Fordow 2 días antes y que lo más probable es que estuvieran tratando de salvar, pero pues nadie sabe exactamente qué iba ahí, a no ser que los informes de inteligencia o que los Estados Unidos o Israel lo supiera ya a ciencia cierta, y si se salvaron los 400 kilos o parte de ellos, eso todavía no se sabe. Pero además sí es importante tener en cuenta el siguiente punto que nos lo explicaba un experto que trabajó en la Agencia de la Energía Atómica. Nos entregaba la siguiente información: fuera de las plantas de Fordow, de Natanz y de Isfahan, que fueron destruidas por Estados Unidos, según lo que ha informado el Pentágono y Hegseth. Aquí hay un mapa que quiero que lo veamos. Parece que el régimen de los ayatolá también tienen otras instalaciones con reactores nucleares: el Centro de Investigación de Energía Atómica de Bonab, la planta de Lashkar-Abad, el complejo militar de Parchin y la unidad de combustible nuclear Ardekan, el Centro de Investigación Nuclear de Rudán y los reactores nucleares de Bushehr. Ahí lo ven. Lo que pasa es que quisiera preguntarles a ustedes, una vez destruidos estos tres centros tan importantes, ¿estos qué significarán? Y si se salvó parte del material, ¿a cuánto estaríamos de que en estos otros centros sí lo pudieran llevar ya al punto de generar las bombas? Profesor Darío Hinchuk, quisiera seguir con usted y a los otros también, a Joe Gare y a Alejandro Corbacho. ¿Qué piensan ustedes? Es decir, ¿estas otras plantas pueden suplir las tres grandes destruidas o esto ya ralentiza el proceso muchos más años? Profesor Darío. A ver, la primera aclaración es que los 400 kilos de uranio no estaban enriquecidos al 90% todavía, que es el grado que hace falta para hacer una bomba. Claro. Estaban enriquecidos solamente al 60%. O sea que les faltaba todavía continuar el enriquecimiento. O sea, en unas semanas y teniendo las instalaciones adecuadas, ¿sí?, podrían llevarlo al 90% que les serviría para una bomba. Entonces, esa es la primera aclaración. O sea, no tenían el material adecuado para hacer una bomba. O sea, normalmente ese proceso de las instalaciones conocidas se debería realizar en Natanz, porque ese uranio, así como estaba enriquecido, estaba en una forma de polvo y lo tienen que volver a convertir a una forma cerámica, y es el proceso inverso al que hicieron previamente en Isfahan para llevarlo a gaseoso y poder enriquecerlo en Fordow o en Natanz. O sea, el destino natural hubiera sido volver con ese uranio a Isfahan y ahí convertirlo a uranio metálico. Pero para eso primero tenían que terminar de enriquecer. Ahora, si en esta destrucción de Fordow y Natanz se destruyeron todas las centrífugas o no.
¿Tienen otro lugar donde tengan más centrífugas? ¿Se pueden reconstruir esas centrífugas? Todo eso no se sabe. Es decir, estas centrífugas son muy sensibles, por lo tanto, aunque el bombardeo de Fordow no haya podido penetrar totalmente en esos túneles que estaban a 80 metros bajo tierra, las vibraciones solamente podrían haberlas ya dañado. Entonces, el tema es que uno no sabe qué otras instalaciones tenía Irán. Ahora, después, ¿qué tipo de bomba quería hacer Irán? Irán tenía intención, si es que quería hacer una bomba, insisto, yo no lo sé, ¿es una bomba para mandarla y tirársela a alguien? ¿O solamente tenían intención de hacer una explosión? ¿Sí? Hacer ruido, mostrar que son capaces de, ¿sí? Y con eso producir un poco de decir, bueno, yo estoy en el club, yo llegué hasta acá y puedo llegar a mucho más. De las otras instalaciones que has mencionado, hasta donde uno conoce, no son instalaciones donde podría seguirse un programa ¿cómo se llama? Armamentístico de bombas. Pero la primera pauta es que ese uranio no estaba listo, o sea, había que cocinarlo un poco más, había que enriquecerlo un poco más. Entonces necesitan tener centrífugas como para enriquecer ese uranio. Una vez que tienen ese uranio enriquecido, ¿sí? Habría que ver qué tipo de bomba quieren hacer. Algo que simplemente haga ruido, ¿sí? Porque para eso tienen que, por otro lado, Irán, no hay que olvidarse que firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, o sea que ellos están comprometidos a no hacer un arma nuclear y a que se inspeccione. O sea, pero puede ser que la intención de Irán haya sido, bueno, ahora yo me retiro del Tratado de No Proliferación Nuclear, no tengo más a los inspectores alrededor mío, tengo en algún otro lado guardadas centrífugas que puedo llevar este uranio del 90%, estos 400 kilos, al 90%, y ahí ya estaría, ¿no es cierto?, tendría el material. Por otro lado, otra cosa que llama la atención es que, como ustedes bien dijeron, había unos 15 camiones alineados así en Fordow. Posiblemente ellos no tuvieran todo el material almacenado en Fordow, sino que ya hubieran llevado parte a Isfahán, que es donde naturalmente debería haber ido. Si uno hace un poco cálculo, digamos, con 2 camiones o 3, hasta para sacar los 400 kilos de uranio en polvo les hubiera alcanzado. ¿Para qué 15 camiones? Eso es una cosa que a mí me queda la duda y que no tengo cómo sacármela. ¿No será que también habrían sacado algunas centrífugas de ahí? ¿O los camiones eran muchos para que los satélites, ¿sí?, los tomen y muestren que me estoy llevando el uranio? ¿Sí? Cálculos así rápidos, digamos, el uranio enriquecido, estos 400 kilos al 60%, ¿sí?, entran en unos cilindros, contenedores que son unos cilindros metálicos de 1 metro de largo por 5 o 6 centímetros de diámetro. ¿Sí? Y no les hacía son unos 20 metros cúbicos que serían este uranio enriquecido, los 400 kilos. Eso no me hace falta, ya digo, más que 2 contenedores de esos, o 3 de estos camiones, contenedores de 20 pies. Todos esos cilindritos los puedo meter en estos contenedores y llevármelos. Entonces, a mí todo el tema de que se lo llevaron, no se lo llevaron, que lo lograron sacar, que tienen centrífugas en otro lado, es todo un misterio, la verdad. Yo no podría asegurar nada. ¿Sí? Y yo no creo que en este momento nadie lo pueda asegurar, excepto los iraníes, que digan algo. ¿Son creíbles lo que digan? O sea, para mí es todo una incógnita el tema por ahora. ¿Sí? Al día de hoy. Por más que hemos visto las fotos satelitales, hemos visto los 6 agujeros que hicieron en Fordow, ¿hasta dónde llegaron las bombas? ¿Destruyeron las centrífugas? ¿Las sacaron antes? ¿Sacaron el uranio? Es todo un signo de interrogación. Sí, y es muy interesante y por eso estamos hablando con ustedes para que nos expliquen precisamente frente a todas esas dudas que yo creo que el mundo entero tiene, porque es la información que ha salido.
¿Hasta qué punto es viable pensar que ese uranio al 60 en esas otras plantas lo puedan ya llevar al 90 o cuánto se demorarían? Pero usted dice algo todavía más interesante y es, no se necesitaban esos 3 camiones gigantescos, alcanzaron a salvar una centrifugadora, ¿a dónde se la podrían llevar? Todas esas dudas también las vamos a hablar con Joe Uguer y Alejandro Corbacho en segunditos. Un momentico, comerciales y ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa de la noche. Joe Uguer está con nosotros, exoficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hablábamos en el anterior bloque sobre este punto en particular, estas reservas que habrían sido llevadas a lugares secretos antes de los ataques. Estamos hablando entre el 21 y el 22 de junio, una información extraoficial. Joe, ¿usted cómo analiza este hecho y qué habría motivado específicamente esta extracción secreta de este uranio? ¿Cuánto se podrían demorar enriqueciendo este uranio para llevarlo al 90%, teniendo en cuenta que pues esa es la principal amenaza que no solamente tiene Israel, sino también el resto del mundo, si Irán lograra enriquecer ese uranio? Claro que sí. Mira, para contestar brevemente algo que dijo el panelista pasado, hablando sobre la intención, qué intención tiene Irán con este programa, si era para fines pasivos y si es que la iba a usar esa bomba o no, pues creo que hay una cantidad enorme de evidencia de los mismos personajes del régimen iraní en los últimos 20 años, por lo menos, diciendo que van a usar eso contra Israel, diciendo que sacando amenazas de borrar a Israel de la faz del mapa. Así que, vuelvo te digo, cuando tu enemigo te está diciendo que te quiere borrar del mapa, hay que pararle bolas y, por supuesto, no permitirle que obtenga armamento nuclear. En cuanto al tema de los camiones que salieron de Fordow y de dónde está el uranio en este momento, varias cosas. Primero, el primer ministro de Israel sacó un comunicado hace no muchas horas donde le hicieron esa pregunta y él básicamente dio a entender que ellos saben dónde está ese material. Por un lado, así que te recuerdo que Israel en esta guerra preventiva ha demostrado una capacidad de inteligencia increíble. Muchos de esos, digamos, misiles y lanzadores de misiles que fueron lanzados tenían, digamos, beacons que les llevaba la bomba encima de los ataques, y eso fue puesto ahí. Hay una red muy grande de inteligencia ya. Entonces, hay cosas que no vamos a saber por ahora, que no vamos a saber de pronto más adelante, pero yo quiero pensar que digamos, Estados Unidos e Israel saben qué pasó con eso. Ahora, les digo lo siguiente. Se habla de más o menos 450 kilos, etcétera, etcétera. Solo para poner esto en referencia, Hiroshima fueron 54 kilogramos de uranio, ¿okay? Y Chernobyl fueron 190 toneladas de uranio, pero en Chernobyl la diferencia es que no explotó. Fue un accidente, fue un leak, no estaba procesado al nivel que tenía que ser procesado y por eso hubo un desastre como el que hubo. No sé, no he escuchado ningún reporte sobre el tema, pero no sería muy descabellado pensar que alguien le sugirió a los iraníes sacar esa cantidad de uranio de allá, precisamente para no convertir a esa zona del mundo en un Chernobyl 2. Eso por un lado, un pensamiento. Por otro lado, ¿qué tanto se aplazó el sistema, el programa nuclear militar de Irán o no? Vuelvo y creo que yo entré tarde a este programa, pero estaba escuchando que estaban hablando de las partes de un programa militar nuclear. Y básicamente hay 4 o 5 que son claves, ¿no? La investigación y desarrollo, producción de materiales, enriquecimiento de uranio, etcétera, etcétera. El ensamblaje del arma, eso necesitas una serie de detonadores muy especiales, explosivos muy precisos. La ojiva es algo también clave que puede cargar eso al misil. Y después el sistema de lanzamiento, misiles balísticos, aviones, submarinos, etcétera. Entonces, en este caso, si vamos uno por uno, investigación y desarrollo, Israel, digamos, a las pocas horas de lanzar esta operación, dio de baja, digamos, a los investigadores nucleares más adelantados y científicos que tenía Irán en este momento. Así que por ese lado lo retrasó un buen tiempo. Producción de materiales. Aquí también hay un reporte que dice que sí, por supuesto, Irán estaba enriqueciendo uranio.
entre otras, ya que esto es un programa en español, dicen que parte de ese uranio llegó inclusive de Venezuela en esos vuelos que había entre Teherán y Caracas por años desde la época de Chávez. Eso es para otro tema. Entonces sí, están con uranio, pero también se dice que había, digamos, en un sitio cerca de Arak, trataron o tuvieron algún indicio de producción de este material fisible con plutonio, que eso es otro tema. Ahora, entonces, puede que tengan ese uranio, como decía el panelista pasado, la gran mayoría de ese uranio estaba enriquecido a un nivel mucho más bajo, pero entonces ya no tienes el know-how, ya no tienes estos científicos que saben cómo se hace todo ese tema. Y por otro lado, algo muy importante es que el sistema de lanzamiento, en este caso misiles balísticos, era el segundo objetivo de esta operación militar israelí, era básicamente pegarles fuerte a las fábricas de misiles que otra vez con reportes decían que tenían un programa para tener más o menos 20.000 misiles balísticos en tema de 3 años. Eso fue completamente aplastado. Y bueno, entonces sí, tanto Netanyahu como Trump dijeron que el programa nuclear militar iraní quedó completamente aplastado. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esto quedó muy, muy dañado. ¿Okay? Si es que de pronto tienen un poco de ese uranio en algún lado y algún laboratorio con un científico que creó que pueda en un garaje hacer, conectarle el detonador, eso sí, tocaría verlo. Les recuerdo que hay muchos recursos de inteligencia occidental, tanto americanos como Israel, en la zona de Irán. Me imagino que van a estar con los ojos abiertos. Y bueno, y otra cosa que no hemos hablado acá es que el régimen en este momento está muy, muy debilitado y digamos hay una posibilidad, yo no creo que en días ni semanas, pero hay una posibilidad no descabellada de que ese régimen poco a poco vaya cayendo, pues lo cual sería mucho más bueno para el mundo y para la misma gente de Irán. Sí. Tienes razón en ese tema, que es muy importante, con ese concluiremos, pero quiero hacerte una contrapregunta antes, aprovechando que eres experto en seguridad. ¿Por qué no se atacaron a todas esas otras bases o posibles centrales de enriquecimiento de uranio? ¿Por qué solo se concentraron en estas 3 y estas 5 que acabamos de ver en el mapa? ¿Por qué a esas no acudieron? Israel de pronto en su inteligencia no ve que sean capaces de seguir enriqueciendo y habría la posibilidad de que se hubieran robado una centrifugadora o le hubieran alcanzado a sacar, mejor dicho, no robar sino trasladarla a otro lado. ¿Tú crees que eso pudo haber pasado? Claudia, todo es posible. Yo también pues, le recuerdo a tu audiencia que aquí estamos hablando de un David versus un Goliat, el pequeñito Israel con 9 millones de habitantes y un territorio que es, digamos, Irán es 80 veces más grande. Pues tuvo que hacer esta operación con recursos limitados, con todo y que la gente piensa que Israel es una potencia enorme y miles de soldados. Es un país muy pequeño, con mal que bien, una fuerza aérea y un ejército en términos, digamos, relativos, pequeño. Entonces, están muy limitados en lo que podían hacer. Y te recuerdo que esa operación también se lleva a cabo entre 1.200 y 1.600 kilómetros de Israel. Eso tiene muchas implicaciones. Entonces, pues, me imagino que hubo una priorización y se le pegó primero a lo que era lo más importante para nuevamente llevar a cabo ese objetivo de Israel, que era remover esta amenaza existencial de un holocausto nuclear ante su población. Y las 12, digamos, objetivos que se forjaron al principio de desbaratar o atrasar significativamente el plan nuclear militar y de pegarle muy fuertemente al tema de los misiles balísticos, digamos, fueron conseguidos esas 2 misiones por ahora. Vamos a una pausa comercial y los invitamos a que continúen participando con nosotros de este pertinente e interesante análisis en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla en @lanoche NTN24, @segurizati NTN24 y en mi cuenta personal @Jefferson NTN24. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Pues este martes la Agencia para la Energía Atómica iraní anunció que reanudará su programa nuclear tras los ataques contra 3 de sus principales instalaciones nucleares. El programa nuclear de Irán se reanudará sin interrupción y estamos listos para reiniciar el enriquecimiento. Nuestro programa no se detendrá.
Yo le quiero preguntar específicamente sobre esto. ¿Qué fortalezas entonces le queda ahora a ese programa nuclear iraní de enriquecimiento de uranio, teniendo en cuenta que para Israel es una amenaza, pero también para Occidente sería completamente devastador que un país como Irán lograra acceder a arsenal atómico? Sí, te van a seguir diciendo eso y te van a seguir haciendo pirotécnicas, así como ese ataque a bases vacías americanas, avisándole primero a los Estados Unidos que los iban a atacar. Ellos tienen que, de cierta manera, lo que queda del régimen tiene que hacer músculo y mostrarse fuerte, salvar cara, como se llama, y no por decir, vean, nos pegaron durísimo, estamos destruidos. Eso es típico de ese régimen. Y bueno, el tiempo lo dirá. Yo creo que nuevamente un mundo sin una Irán nuclear, quien es el sponsor, digamos, más grande de terrorismo en el mundo hoy en día, pues es un mundo más seguro, definitivamente. Y nuevamente aquí hay una oportunidad histórica para el pueblo de Irán, librarse de ese tirano yihadista que los lleva reprimiendo más de 40 años. Te recuerdo que antes del 79 Irán era un sitio occidental donde había, digamos, libertades para todos y bueno, ojalá que puedan volver a eso pronto, pero necesita de liderazgo tanto externo como interno y de ayuda internacional. Alejandro Corbacho, con toda esta información que hemos escuchado, me gustaría usted también como director del Observatorio de Seguridad y Defensa, OSID de la Universidad del SEMA, frente a la capacidad que tiene Irán de aquí en adelante, ¿usted cómo la calcularía o cómo la explicaría? El tema es que el régimen, obviamente, como bien decía Joe, va a decir que restaura, no le queda otra que decir que va a restaurar, que va a continuar con el plan, que van a continuar en lo que pueden, pero sí es cierto, y está claramente, esto sí ahora sabemos, y con la información que recién aportaba Joe y la que necesitaba también Darío, que estaba comentando todo lo que era necesario hacer, el plan se ha retrasado, el proyecto se ha retrasado y a partir de ahora hay una vigilancia importante de la comunidad internacional a este tema, básicamente porque lo que se ha corrido es un poco el eje de la mirada, porque antes estábamos mirando Israel, Gaza, Hamas, después Israel, Hezbollah, o sea, todo lo que rodeaba a Israel, y ahora, digamos, por el desarrollo de los sucesos de defensa, los sucesos militares por parte de Israel, alguien diría que fueron a la cabeza del pulpo, ¿no? Atacar ahí al centro neurálgico, en debilitar la capacidad nuclear. Sin esa capacidad nuclear, bueno, sí, Irán está debilitado, pero no está destruido, como bien decía, es un país grande, es un país con 85 millones de habitantes, sólido en cuanto a sociedad, mucho más sólido que Irak en el 2003 en ese sentido. O sea, si uno compara una sociedad donde se disuelve, digamos, cae el gobierno y se disuelve, acá no, pero también si se cambia el cambio del régimen de los ayatolás, hay que ver qué lo cambia, qué hay, qué oposición, qué es lo que existe. Entonces lo que va a suceder ahora en algún momento es que no importa el régimen, Irán posiblemente en algún momento pueda volver a comenzar, puede hacer este mismo proyecto fuera en algún otro lugar, y obviamente también es loable y es importantísimo la labor de la inteligencia que hay sobre lo que está haciendo Irán, que no es la información pública, no es lo que la Agencia Atómica Internacional puede hacer, digamos, esto es mucho más, que también, por supuesto, nosotros no tenemos acceso libre, pero eso es lo que va a lograr que poner un freno, la constante y atenta vigilancia, en este momento la reducción de las capacidades, la intervención de los Estados Unidos le da un nivel de seriedad y de importancia al tema de que no es menor, no es un problema ya regional, sino que es un problema mucho mayor. Y las grandes potencias, el caso de China, si ustedes también mencionaron, los países árabes de la región están muy preocupados y muy atentos, y ya es un tema que no se puede esconder el elefante abajo de la alfombra. Así que en ese sentido, en términos de las negociaciones, bueno, Irán de algún modo va a buscar, a bajar el nivel de agresión, aunque haya palabras, todavía sigue habiendo algún intercambio de palabras
apocalípticas y condenas de desaparición. Ahora, el núcleo central final del problema es que en algún momento Irán va a tener que aceptar la existencia de Israel, ¿no? Es que tiene que festejar o buscar la eliminación, el exterminio de Israel. Ese es parte del problema esencial. O sea, llegamos a las armas nucleares porque tenemos un problema anterior que también hay que resolver. Claro, no, para todos y difícil, porque además con estos regímenes que son brutales, que no son transparentes, para usar la bomba o para usarla en el sentido de la presión que un régimen como el ayatolá tenga en sus manos una bomba atómica para Occidente sería catastrófico. Yo les agradezco muchísimo a los tres, ha sido muy interesante escucharlos, a Darío Hinchuk, a Joe Guerra, a Alejandro Corbacho, espero volverlos a tener, muy valiosos sus aportes, y a todos nuestros televidentes, como siempre, muchísimas gracias. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto de la noticia. Jefferson, gracias. Claudia, una feliz noche para ti y por supuesto para todos nuestros televidentes.